¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Ya, esta es una clase que ha pregrabado el doctor Edwin Flores. Este tema lo preparas siempre él, ya, de rutina. Entonces, presten atención. Voy a poner más volumen y arrancamos. Áreas bajas comprenden las diferentes enfermedades que afectan desde la pelvis renal hasta la uretra. ¿Se escucha? Tanto en hombres como en mujeres. Y es importante recalcar que pueden ser enfermedades inflamatorias, neoplasias benignas y también neoplasias malignas. Se puede dividir, por tanto, en un primer grupo de enfermedades que afectan desde la pelvis renal hasta los uréteres. Luego, las enfermedades que afectan a la vejiga urinaria y finalmente la uretra. Las estructuras que hemos mencionado anteriormente tienen en común que están revestidas por un epitelio que se llama transicional o urotelio, que según el sitio anatómico estudiado puede tener algunas diferencias. Por ejemplo, en la pelvis renal tiene 2 a 3 capas de espesor. A nivel de los uréteres es un poco más grueso el epitelio y las capas van de 3 a 5 células. Y en la vejiga, por el proceso de la distensión, es eso que está presente en la mayor parte de las personas, pero un porcentaje menor puede no tener esta capa y sirve para dividir la lámina propia en superficial y profunda. Luego está la membrana basal y las diferentes capas de células hasta llegar a la superficie en que están las células en paraguas, células grandes que parecen sombras. Hay un proceso normal de maduración de células pequeñas, acúbicas y cilíndricas que hacia la superficie se vuelven más grandes, aplanadas, son las células en sombrilla. Estas células se adhieren a través de las uropaquinas. Es el proceso normal de maduración. En algunos casos, el urotelio o la capa de células transicionales se invagina hacia la lámina propia, conservando la membrana basal y conservando también el proceso de maduración. A esta variante histológica se le denomina los nidos de von Braun. Los uréteres dobles constituyen una anomalía congénita que se presenta en el 2 a 3% de la población. Tenemos un riñón normal y un riñón con uréter doble. Este riñón tiene 2 pelvis renales. Cada pelvis tiene un uréter por separado que desciende y se implanta en la vejiga en sitios separados, diferentes. Cuando en el descenso o generalmente son unilaterales y no tienen una significación clínica importante. Este es un riñón normal con la pelvis y el uréter con un diámetro de más o menos 0.5 centímetros. Este riñón afectado tiene una pelvis con una estenosis en la unión con el uréter. Su luz está prácticamente estenosada u ocluida. Es una enfermedad que puede afectar tanto a los lactantes como a los adultos. Produce hidronefrosis,
crónica, puede afectar a los varones, es más frecuente en el lado izquierdo y puede ser bilateral en el 20%. La corrección de esta enfermedad es quirúrgica, donde el cirujano urólogo, y si es niño, junto con el cirujano pediatra, realizan una cirugía que consiste en la resección de este segmento afectado y la unión quirúrgica para la reparación. Si no se realiza la cirugía, lo que produce es una hidronefrosis crónica con atrofia cortical, una pielonefritis secundaria con un riñón terminal. Tenemos el riñón, el uréter y la vejiga. En el trayecto del uréter se puede observar aquí una evaginación sacular que protruye hacia el exterior, que histológicamente se observa como una bolsa, como un saco, donde hay una solución de continuidad del epitelio rodeado por la capa muscular, y a esta enfermedad se le llama divertículo. Es una enfermedad infrecuente y generalmente los pacientes son asintomáticos. Se descubren de modo incidental, pueden ser congénitos o adquiridos. Y la importancia radica en que en esta dilatación sacular puede acumularse orina por éstasis y producir una infección, colonización bacteriana. Este es el riñón, la vejiga y el uréter. El uréter generalmente tiene un diámetro de 0.5 con la luz permeable. Cualquier dilatación de este diámetro se denomina hidrouréter. Cuando el diámetro es mucho mayor, puede denominarse megalouréter. Generalmente son enfermedades congénitas o adquiridas por defectos en la inervación que produce una alteración funcional. Aquí podemos ver una vista panorámica macroscópica del uréter, que tiene un diámetro más o menos de 2 centímetros, que corresponde a un megalouréter. Este es un corte transversal del uréter. ¿Están escuchando? Sí, doctor, se escucha. Perfecto, seguimos. Donde podemos observar el epitelio uroterial, la capa muscular y la lámina propia. Llama la atención que en la lámina propia hay un infiltrado inflamatorio de linfocitos. Cuando hay la presencia de linfocitos eosinófilos, células plasmáticas, estamos hablando de procesos inflamatorios infecciosos del uréter que se denominan ureteritis. Cuando predominan los linfocitos formando folículos linfoides, se denomina ureteritis folicular. El proceso inflamatorio también puede ir acompañado de elevaciones que protruyen dentro de la luz de aspecto quístico, y a esta enfermedad se le denomina ureteritis quística. Los uréteres pueden presentar lesiones tumorales benignas, y dentro de estos procesos benignos tenemos dos enfermedades que tienen un origen mesenquimatoso: los pólipos fibroepiteliales y los leiomiomas. Los pólipos fibroepiteliales son lesiones pseudotumorales que generalmente afectan más el lado izquierdo. Están constituidos por un tejido fibroconectivo laxo con vasos sanguíneos que producen una elevación debajo de la mucosa y se proyectan hacia la luz. Dentro de los tumores primarios malignos que afectan los uréteres tenemos el carcinoma de células transicionales o uroteliales, que producen obstrucción de la luz ureteral. Afectan generalmente a personas mayores entre la edad y semática de la vida. Una de las características es de que
son tumores multicéntricos, múltiples, y que afectan de forma simultánea diferentes partes del tracto urinario. Los uréteres pueden presentar lesiones o enfermedades obstructivas que pueden ser dentro de la luz o por fuera de la luz. Entre los que están por dentro de la luz tenemos los cálculos urinarios que pueden impactar en las zonas de estrechamiento ureteral. Las estenosis, que pueden ser congénitas y adquiridas. Y ya habíamos mencionado, por ejemplo, la estenosis de la unión uretero-pélvica, donde hay un incremento del tejido fibroconectivo o de las fibras de músculo liso que producen la estenosis. También los procesos cicatriciales. Y los tumores, como el carcinoma de células transicionales, crecen dentro de la luz y obstruyen. Alteraciones neurogénicas que produzcan una interrupción de las vías neurales también son lesiones obstructivas. Las extrínsecas, el embarazo produce incremento de la presión de los uréteres por fuera de la luz. Procesos inflamatorios o cicatrizales, como por ejemplo la salpingitis aguda crónica, la diverticulitis, peritonitis, producen procesos donde se incrementa el tejido fibroconectivo, el infiltrado inflamatorio, por lo tanto, cicatrices por fuera de los uréteres. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial por fuera del útero. Produce sangrado con el ciclo menstrual, por lo tanto, produce cicatrices que pueden producir compresión extrínseca. Otros tumores secundarios, como el cáncer de recto, el cáncer de próstata, linfomas, sarcomas, son causantes de lesiones extrínsecas de los uréteres. Cuando el proceso obstructivo es unilateral, generalmente es proximal. Si es bilateral, es distal. Una enfermedad interesante como proceso obstructivo extrínseco es la fibrosis retroperitoneal esclerosante o enfermedad de Ormond. Es un proceso inflamatorio fibroso que rodea a los uréteres, se origina en el retroperitoneo y puede causar hidronefrosis. Afecta a personas de la mediana edad o avanzada, puede ser secundario a fármacos, procesos inflamatorios, enfermedad maligna, y en un 70% no tiene una causa o una etiología que se puede encontrar y se la denomina idiopática. Puede ser también por un proceso autoinmune, porque se ha visto de que existe un incremento de IgG producido por las células plasmáticas. En la histología se observa una lesión benigna, una mezcla de proceso inflamatorio y fibroso. Dentro del proceso inflamatorio se puede observar linfocitos pequeños maduros, folículos linfoides tanto primarios como secundarios, células plasmáticas maduras, algunos eosinófilos, tejido adiposo rodeado por fibrocitos, fibroblastos y depósitos de colágena que pueden producir una compresión extrínseca de los uréteres. Pasamos a las enfermedades que afectan a la vejiga urinaria. La vejiga puede presentar divertículos que son versiones saculares que protruyen por fuera de la pared por defecto de la capa muscular, donde se puede acumular orina. Estas enfermedades pueden ser de causa congénita o de causa adquirida. En la causa congénita generalmente es por insuficiencia focal del desarrollo del músculo liso,
por una obstrucción del tracto urinario durante el desarrollo fetal. Y de causa adquirida es por un proceso obstructivo a la salida de la orina. Generalmente se presenta en personas mayores por hiperplasia prostática, que causa una obstrucción del flujo urinario y que produce un engrosamiento del músculo detrusor de la pared vesical. Esta es una anomalía congénita que se denomina extrofia vesical, que se produce por un defecto en la pared abdominal anterior. Se puede identificar la vejiga que está en contacto con el exterior, la mucosa que es rojiza, es susceptible de procesos infecciosos y por la cronicidad puede desarrollarse un adenocarcinoma. La corrección de este caso generalmente es por cirugía pediátrica y urología para corregir el defecto de la pared abdominal anterior y de la pared de la vejiga. Los uréteres, cuando se implantan en la vejiga urinaria, lo hacen a través de o formando un ángulo. Ese ángulo oblicuo generalmente sirve para la presión de la orina y ejerza un mecanismo de válvula antirreflujo. Cuando no tiene una adecuación, puede producirse esta enfermedad, produciendo infección renal y cicatrización. La vejiga puede también tener conexiones anormales con la vagina, con el recto o con el útero. Estas conexiones se denominan fístulas, crónicas y producen complicaciones que deben ser corregidas de forma quirúrgica. La vejiga, durante el desarrollo embrionario, se comunica con el ombligo a través de un conducto permeable. Este conducto deja de ser permeable y se oblitera en un cordón fibroso después del nacimiento. Cuando persiste este conducto se denomina uraco persistente, que puede ser totalmente permeable, produciendo un trayecto viscoso con salida de orina a través del ombligo. En ese trayecto también puede formarse los quistes uracales, que pueden ser incluso múltiples. Y cuando existe un proceso inflamatorio o infeccioso crónico, pueden surgir carcinomas o adenocarcinomas a partir de los quistes uracales. La vejiga urinaria puede ser afectada por procesos inflamatorios que se denominan cistitis aguda y crónica. Las mujeres son más propensas a ser afectadas que los hombres por la uretra corta. Y a mayor edad, ambos sexos son afectados. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Los cálculos urinarios, que pueden producir una lesión mecánica, los hombres. Disculpen, ¿hay alguien con su micrófono abierto? Nati, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? ¿Ya? Sí, ya lo apagó. Gracias. Por la hiperplasia prostática, a la diabetes mellitus, que lo que hace más susceptibles a los pacientes para la infección por Candida albicans e infecciones bacterianas. La instrumentación, como por ejemplo la colocación de una sonda Foley o la cistoscopía, predisponen a procesos infecciosos, deficiencias inmunitarias, quimioterapias y radioterapia también pueden producir cistitis por radiación. ¿Qué bacterias son más frecuentes? Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter. La cistitis por tuberculosis es frecuente y se presenta cuando se trata
el carcinoma urotelial por instilación con BCG. En los pacientes diabéticos, Candida albicans, Cryptococcus, Chlamydia, Mycoplasma. En la morfología, la mucosa urinaria se observa con un componente hemorrágico que le da un color rojizo y se denominará cistitis hemorrágica cuando predomina el componente hemorrágico. Cuando predomina el componente exudativo supurativo se denomina cistitis supurativa. Y si hay grandes áreas de solución de continuidad en toda la mucosa se denomina cistitis ulcerativa. En la morfología, la superficie de la mucosa es roja, friable y granular, con soluciones de continuidad que se extienden a la capa muscular propia y por el proceso cicatrizal se acumulan fibrocitos, fibroblastos con colágena que produce pérdida de la elasticidad de la pared vesical. A esta entidad se denomina cistitis crónica. Cuando los linfocitos están en la lámina propia formando agregados de folículos linfoides por debajo del epitelio se denomina cistitis folicular o cistitis foliculares. Y cuando predominan los eosinófilos junto con fibrosis y células gigantes se denomina cistitis eosinofílica. Este es un corte histológico donde podemos ver la vejiga urinaria con el epitelio, la lámina propia, la capa muscular y este agregado de linfocitos que forman un folículo linfoide secundario con centros criminales y con maduración hacia la periferia se denomina una cistitis folicular. Otro corte histológico donde podemos ver un proceso inflamatorio con abundante cantidad de eosinófilos que tienen un núcleo bilobulado y un citoplasma granular eosinófilo, mezclado con algunas células gigantes multinucleadas y unos focos de necrosis. Este es un ejemplo de una cistitis eosinofílica. Dentro de las formas especiales de cistitis tenemos la cistitis intersticial o úlcera de Hunner, que es una enfermedad que produce dolor, afecta a mujeres y se asocia a inflamación con fibrosis de la pared vesical. Tiene dos etapas, una fase temprana y una fase tardía. En la fase temprana hay hemorragia en la submucosa con la presencia de gran cantidad de mastocitos. Los mastocitos apoyan el diagnóstico histológico. Y en la fase tardía hay soluciones de continuidad con presencia de células inflamatorias, tejido de granulación y también la presencia de mastocitos. La malacoplaquia es una reacción inflamatoria vesical que se caracteriza por presentar placas blandas, amarillentas, ligeramente elevadas. En los cortes histológicos se puede apreciar gran cantidad de macrófagos espumosos, células gigantes multinucleadas y en la tinción de poncosa se puede identificar de un color negruzco y al microscopio electrónico se puede identificar la presencia de los cuerpos de Michaelis-Butman. Otra enfermedad es la cistitis polipoide y generalmente resulta de un proceso de irritación de la mucosa vesical. Este es un ejemplo de una cistitis polipoide que macroscópicamente se puede confundir con un carcinoma papiliar. ¿Cuál es la diferencia? Se puede apreciar elevaciones de la mucosa con un tallo fibrovascular, pero el epitelio presenta maduración adecuada. No hay incremento en las capas de uroteliales y estas células transicionales maduran de forma adecuada. Este es un ejemplo de cistitis polipoide. Esta es una pieza de una cistectomía donde se identifican placas de un color amarillento, blanquecino,
se puede observar que hay un incremento del grosor de la mucosa en el corte histológico. Toda la submucosa está densamente afectada por estos histiocitos espumosos de un citoplasma eosinófilo que son PAS positivo, que son oncosa positivo, y se puede realizar el diagnóstico de malacoplaquia tanto macroscópicamente como microscópicamente. Las lesiones metaplásicas son procesos inflamatorios donde el revestimiento urotelial es reemplazado por otro tipo de epitelio. Puede ser reemplazado por un epitelio glandular, puede ser reemplazado por un epitelio escamoso o puede ser reemplazado por un epitelio de tipo nefrogénico. En la primera tenemos la cistitis glandular o cistitis glandular quística, donde el epitelio transicional se invagina hacia la lámina propia y se transforma en espacios quísticos revestidos por células cilíndricas acúbicas glandulares. La metaplasia escamosa generalmente se produce por un proceso inflamatorio crónico donde el urotelio se transforma o se reemplaza por un epitelio escamoso. Y la metaplasia nefrogénica es interesante. Con la orina también se produce una colonización de células tubulares en sitios donde exista soluciones de continuidad de la vejiga. Por lo tanto, las células tubulares producen una repoblación de la mucosa ulcerada vesical, produciendo células tubulares viables. A esta entidad se denomina metaplasia nefrogénica. Este es un ejemplo de una cistitis glandularis y una cistitis glandularis quística. En la cistitis glandularis o glandular podemos observar el epitelio urotelial con invaginaciones hacia la lámina propia en forma de túbulos. Estas invaginaciones tienen un revestimiento cilíndrico que en algunos casos se producen dilataciones ocupadas por una secreción de un color eosinófilo. Este caso es una cistitis glandularis asociada a una cistitis quística. Este es un corte histológico del trígono, porque en el trígono puede haber epitelio escamoso no queratinizante de forma normal. Pero llama la atención la presencia de estas estructuras quísticas con un revestimiento de tipo columnar colónico rodeado por denso infiltrado inflamatorio de linfocitos. Una cistitis glandularis asociada a proceso inflamatorio crónico. El urotelio puede ser reemplazado por un epitelio de tipo escamoso no queratinizante e inclusive en algunos casos puede formar láminas de queratina en una metaplasia escamosa. De las neoplasias malignas de la vejiga urinaria, el 95% son de origen epitelial, por tanto son carcinomas, y 5% son tumores mesenquimales o sarcomas. De los tumores epiteliales, la mayoría son carcinomas de células uroteliales o transicionales. En menor proporción son carcinomas escamosos o epidermoides que surgen sobre un proceso de metaplasia escamosa. Y otro porcentaje menor son de células glandulares o adenocarcinomas primarios de la vejiga. El espectro de los tumores uroteliales es muy amplio y constituye el 90% de todos los tumores vesicales y pueden ser desde lesiones pequeñas, poco agresivas, hasta cánceres sumamente agresivos. Generalmente son multifocales, es decir, que afectan varias partes de la vejiga o pueden afectar la vejiga y otras estructuras como los uréteres. El cáncer de vejiga es el segundo más frecuente de los cánceres del tracto genitourinario
se presenta más en naciones industrializadas que en los países en vía de desarrollo. Y es más frecuente en las zonas urbanas que en las rurales. La relación hombre-mujer es de 3:1. Y el 80% de los pacientes tienen una edad comprendida entre los 50 a 80 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de vejiga? El tabaquismo. Aumenta el riesgo de cáncer entre 3 y 7 veces dependiendo del número de paquetes por año y del hábito de fumar. La exposición laboral a las aminas, que se utiliza generalmente en la industria de los textiles para el teñido de telas. En Asia, las infecciones por Schistosoma hematobium puede ser un factor de riesgo y el consumo prolongado de analgésicos. Otros factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de vejiga son la exposición prolongada e intensa a la ciclofosfamida, la radioterapia que puede producir una cistitis post-radiación, y la ingestión de edulcorantes artificiales y el traumatismo físico en el urotelio que puede ser producido por una infección, instrumentación, cálculos que incrementa el riesgo de malignidad. ¿Cuál es la patogenia del cáncer de vejiga? La activación de oncogenes y la inactivación o pérdida de genes supresores de tumor. El cromosoma que está afectado es el cromosoma 9 con lesiones en los tumores papilares superficiales y en los tumores planos invasivos. Este gen se puede evidenciar en inmunohistoquímica con la identificación de este marcador que es P16. La mutación del P53 que está en el brazo corto del cromosoma 17 induce al cáncer de vejiga. Otros cromosomas afectados son el cromosoma 13, el cromosoma 14, hay mayor expresión de KRAS y del factor de receptor de crecimiento epidérmico. Se han estudiado dos vías en la carcinogénesis del cáncer de vejiga. La primera vía es por lesión de genes supresores del tumor en el cromosoma 9. Se presenta en tumores papilares superficiales y es infrecuente. La segunda vía es por mutación de P53 que lleva a carcinoma in situ, se asocia a pérdida del cromosoma 9 y progresa a un carcinoma invasivo. ¿Qué síntomas y signos produce el cáncer de vejiga? Hematuria, que se presenta en el 85 a 90% de los pacientes. Cuando un paciente tiene hematuria, se debe de enviar a patología muestras de orina seriada, 3 muestras, para identificar la presencia de células neoplásicas. En los carcinomas de alto grado se puede identificar. Sin embargo, en los carcinomas de bajo grado es muy difícil reconocer las células tumorales. El paciente puede presentar polaquiuria, disuria y en la enfermedad avanzada dolor óseo, dolor en el costado. ¿Qué signos puede presentar? En tumores grandes o invasivos, engrosamiento de la pared vesical, hepatomegalia, linfadenopatía supraclavicular, linfedema. Dentro de los tumores de la vejiga urinaria tenemos primero a los papilomas. Dentro de los papilomas existen dos tipos, el papiloma exofítico y el papiloma invertido. Son lesiones poco frecuentes que representan menos del 1% de los tumores vesicales, se observan comúnmente en pacientes jóvenes, son tumores que se presentan de forma única,
como estructuras pequeñas que miden de medio centímetro a 2 centímetros, delicadas, unidas superficialmente a la mucosa por un pedículo. En la histología podemos ver estos tallos fibrovasculares delicados y lo importante es ver, contar la capa de células transicionales. En el grosor es normal. Se tiene entre 3 a 5 capas y el proceso de maduración es completamente normal. A diferencia de un carcinoma. Este también es un papiloma, pero es un papiloma que no crece hacia la superficie, sino crece hacia el interior de la lámina propia. Podemos ver que estas células son células transicionales, pero maduran. Tienen 3 a 5 capas de células y la membrana basal está conservada. Es un papiloma invertido. Una lesión interesante que está a medio camino entre un papiloma urotelial benigno y un carcinoma papilar de bajo grado es la neoplasia urotelial papilar de bajo potencial de malignidad, que tiene características histológicas semejantes a un papiloma. ¿Cuál es la diferencia? El urotelio tiene mayor grosor, tiene un poco más de agrandamiento de los núcleos y puede presentar figuras mitóticas escasas. En la cistoscopía, esta neoplasia puede ser indistinguible de un carcinoma papilar de bajo grado. El carcinoma urotelial papilar de bajo grado se caracteriza por un crecimiento elevado, ordenado, tanto en su arquitectura como en su citología. Las células uroteliales neoplásicas mantienen su polaridad y son cohesivas. Hay leve atipia nuclear, leve nucleomegalia, leve hipercromatismo, ocasionales figuras mitóticas y una ligera variación en el tamaño y la forma nuclear. En su comportamiento pueden recurrir y es muy poco frecuente que pueda invadir la lámina propia. Solo lo hacen un 10%. Este es un ejemplo de un corte histológico de un carcinoma papilar urotelial de bajo grado, donde podemos identificar en el centro el tallo fibrovascular, la membrana basal conservada y la proliferación de las células transicionales o uroteliales que están ordenadas en un incremento del grosor. Tenemos en este caso unas 10 capas de células, por aquí unas 12 capas de células, hay leve nucleomegalia, leve hipercromatismo, ocasionales figuras, un ejemplo de un carcinoma papilar urotelial de bajo grado. El carcinoma urotelial papilar de alto grado tiene una configuración también papilar. Una de las características es de que las células ya no son cohesivas, se desprenden. Tienen núcleos grandes, hipercromáticos, puede haber franca anaplasia de las células uroteliales, es frecuente que tenga figuras mitóticas, existe una pérdida de la arquitectura con pérdida de la polaridad y en el comportamiento clínico tienen mayor riesgo de progresión y potencial metastásico significativo. Los carcinomas uroteliales papilares de alto grado son más agresivos, 80% son invasivos, invaden no solamente la pared vesical, sino pueden extenderse a órganos vecinos como la próstata, vesículas seminales, uréteres, el retroperitoneo, pueden afectar la vagina y el útero, produciendo comunicaciones fistulosas. El 40% afectan a los ganglios hepáticos regionales y la diseminación hematógena a hígado, pulmones, médula ósea
es frecuente y ocurre en fase tardía cuando el tumor es anaplásico. Este es un corte histológico de la vejiga donde podemos observar una lesión exofítica con un revestimiento muy pleomórfico, prácticamente anaplásico, donde observamos incremento en el número de capas celulares, pérdida de la polaridad de estas células, moldeamiento nuclear, hipercromatismo, mitosis frecuentes. Es un ejemplo de un carcinoma urotelial papilar de alto grado. Este es un ejemplo de un carcinoma urotelial in situ, plano. Tiene un crecimiento plano, aquí está la membrana basal, y las células son anaplásicas con pérdida de la polaridad, nucleomegalia, estratificación, multinucleación. Estas células son de alto grado y tienen pérdida de la cohesividad, por lo que pueden ser detectadas en la citología urinaria. Otro ejemplo de carcinoma urotelial in situ con la membrana basal conservada, la lámina propia con un infiltrado inflamatorio y con células anaplásicas que están de forma intraepitelial. Esta enfermedad frecuentemente es multifocal, puede extenderse a los uréteres y a la uretra, y el 50 a 75% de los carcinomas in situ progresan con el tiempo a carcinomas invasivos. Otros tipos de carcinomas de la vejiga son los carcinomas de células escamosas, que surgen sobre procesos de metaplasia escamosa. Representan el 3 al 7% de los cánceres en Estados Unidos. En países asiáticos se asocia con cistosomiasis urinaria, con irritación o infección crónica de la vejiga. Puede haber formas mixtas donde se combina carcinoma urotelial con carcinoma escamoso, y los carcinomas escamosos siempre son de alto grado. En la macroscopía, los carcinomas escamosos o epidermoides se presentan como masas elevadas, invasivas, tienen un grado de diferenciación que varía según la formación de perlas córneas, queratohialina, desmosomas, y puede afectar grandes áreas de la vejiga al momento de su diagnóstico. Son tumores más agresivos y pueden producir infiltración de todo el espesor de la pared. El adenocarcinoma primario de la vejiga se parece o es muy idéntico al adenocarcinoma que se observa en el tracto gastrointestinal. Se origina en vestigios del uraco en asociación a metaplasia de tipo intestinal con displasia. Puede originarse cerca del uraco o en la cúpula o en la pared anterior. Son tumores invasivos y que se extienden por fuera de la vejiga hacia el ombligo. Este es un corte histológico donde podemos evidenciar una lesión elevada con formación de estructuras tubulares y glandulares revestidas por un epitelio cilíndrico pleomórfico, un adenocarcinoma primario de la vejiga. Los tumores mesenquimatosos pueden ser benignos o pueden ser malignos. Entre los benignos tenemos el leiomioma, que se origina de la capa muscular lisa. Crecen como masas aisladas intramurales, encapsuladas, de bordes bien circunscritos, que pueden tener varios centímetros, y crecen hacia la luz de la vejiga. La contraparte maligna son los sarcomas, que tienden a producir grandes masas que varían de 10 a 15 centímetros de diámetro, protruyen hacia la luz de la vejiga y pueden
invadir todo el espesor de la pared y extenderse hacia órganos vecinos. Los tumores secundarios llegan a la vejiga de órganos adyacentes. Por ejemplo, un cáncer de cuello uterino en etapa avanzada puede afectar la vejiga urinaria. Un cáncer, un carcinoma endometrioide también puede afectar la vejiga. Un carcinoma de próstata y un cáncer de recto pueden, por extensión, infiltrar la vejiga. ¿Qué producen? Hemorragia, obstrucción ureteral y fístulas vésico-vaginales, que son secuelas comunes en estas circunstancias. Para realizar el diagnóstico de carcinoma de la vejiga urinaria, se debe de empezar por la historia clínica, el examen físico y las pruebas de laboratorio. Es importante el papel de la endoscopía, que se denomina cistoscopía, donde el urólogo realiza una evaluación de la mucosa y toma biopsias tanto del tumor como de otros sitios sospechosos. La citología urinaria también juega un papel importante y su fiabilidad depende del grado de la aplasia celular. La citología urinaria es más frecuente su positividad en los tumores de alto grado. En los tumores de bajo grado difícilmente se puede observar células neoplásicas. Los estudios de imagen también juegan un papel importante en la estratificación del cáncer de vejiga. Se pide la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear, para ver si la neoplasia está circunscrita a la vejiga urinaria o hay ganglios sospechosos de enfermedad metastásica. También se puede pedir placa de tórax y gammagrafía ósea. Obstrucción de la mucosa vesical. En los hombres es más frecuente la obstrucción por una hiperplasia prostática benigna y en las mujeres por un cistocele vesical. Otras causas menos frecuentes son por estenosis congénita de la uretra, procesos inflamatorios de la uretra que produzcan estenosis, la fibrosis inflamatoria de la pared de la vejiga, tumores vesicales, invasión secundaria del líquido de la vejiga por tumores de otros órganos adyacentes, causas mecánicas y causas neurológicas. En la morfología de la obstrucción vesical, ¿qué es lo que se puede observar? Engrosamiento de todo el espesor de la pared. El revestimiento mucoso es normal, pero el espesor está engrosado por hipertrofia progresiva de la capa muscular lisa. Los fascículos musculares individuales están engrosados. Se produce una trabeculación de la pared vesical que puede formar con el tiempo criptas y divertículos. Con el tiempo la vejiga se dilata. Pasamos a la uretra. Las inflamaciones en la uretra se denominan uretritis. La uretritis puede ser gonocócica y no gonocócica. Cuando es gonocócica es una enfermedad bélica. No gonocócica es producida por bacterias como Escherichia coli, Clamidia trachomatis, uretplasma. En las mujeres produce cistitis, en los hombres produce prostatitis. En ambos produce dolor local, prurito y colaquiuria, y cambios morfológicos típicos de la inflamación de la uretra. Un ejemplo de una uretritis en una mujer con una secreción purulenta no gonocócica.
un ejemplo de una uretritis en un hombre con secreción purulenta de causa gonocócica. La uretra también puede presentar lesiones tumorales y pseudotumorales. Dentro de los procesos benignos tenemos la cavícula uretral, que es una proliferación de vasos capilares con revestimiento endotelial plano, rodeado por un proceso inflamatorio, fibrocitos y fibroblastos. El papiloma de células escamosas también es una lesión benigna donde existe una proliferación del epitelio con maduración y es una lesión benigna. El carcinoma primario de la uretra es poco frecuente, puede ser invasivo y su tratamiento es quirúrgico. Muy bien, muchachos. Ese ha sido el tema de hoy. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Stop share. Ok. Entonces, con esta clase terminamos el temario, ¿ya? Para el segundo parcial de patología especial, que si no me equivoco es el 5 de octubre. ¿Ok? Nos vemos el próximo miércoles con otro tema, probablemente cáncer de riñón. ¿Ok? Muy bien, me despido de ustedes. Gracias por la clase, que hemos aprendido mucho. Está bien, doctor. Gracias. Gusto. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Nos vemos.